Fíjese, apreciados hermanos, que dentro del Pentateuco estudiamos el libro de Deuteronomio aquí en el Antiguo Testamento, en nuestro estudio bíblico. Y la tradición judía, fíjese que usa esta expresión con respecto al Pentateuco, les llama los 5 quintos de la Torá. Y de esa manera se refiere a los 5 primeros libros de la escritura inspirada, es decir, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 quintos de la Torá, para referirse a este conjunto de libros. Y sin embargo, fíjese que en la versión griega de los 70, la llamada Septuaginta, se usa la palabra griega para referirse al Pentateuco como un peutateuchos, donde se hace referencia al pentateujo, donde se hace referencia al penta, que significa 5, y teujo, que significa estuche. De esa manera, entonces, la versión griega de los 70 se refiere a los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, pero en ese teujos, que es el estuche donde se contienen los libros o los rollos propiamente tal. Sin embargo, en la Biblia hebraica se hace referencia a la Torá, que es la ley, pero de esa manera llama también a los 5 primeros libros que están en nuestra Biblia. En el Pentateuco la presencia de Dios, fíjese que es constante. Solo el nombre de Yahvé aparece 1820 veces, dando a entender sus palabras y las acciones suyas que son decisivas. Yahvé se define a sí mismo ahí en el Pentateuco, en estos 5 libros, como el yo soy el que soy, pero también se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, en nuestro estudio del libro de Deuteronomio, estamos considerando el primer discurso de Moisés en las orillas del Jordán antes que el pueblo se introduzca a la tierra de promisión. En esa primera porción de este primer discurso consideramos las reflexiones que hace Moisés sobre el viaje de Israel desde Joreb hasta las llanuras de Moab. Luego pasamos a una segunda porción de este primer discurso en que hemos considerado el deber de la obediencia que debe tener Israel a Dios. Y este era el esfuerzo de Moisés hacia el pueblo amado del Señor. Por tanto, Moisés les exhorta a cumplir todos los preceptos de Yahvé. Y en nuestra meditación del estudio anterior, la semana pasada, considerábamos 2 aspectos fundamentales en la mirada que nos toca hacia Israel. Primero está el aspecto histórico y el segundo es el aspecto escatológico. El primero, el aspecto histórico, refleja su condición de Israel aquí en la tierra, pero el aspecto escatológico refleja su posición que tiene Israel delante de Dios. Dentro del primer aspecto histórico, donde se pone de manifiesto sin inequívoca fidelidad la compleja ruina de Israel, su andar ha sido aquí en la tierra negro y sombrío, y se han manifestado las miserables acciones de los hombres, dándonos la pujante ilustración de lo que el hombre es capaz de hacer. Pero en el aspecto escatológico, como segunda mirada, revela con incomparables acentos la gracia y el amor de Dios. El porvenir de Israel ha de ser brillante y glorioso. Predice el arrepentimiento de Israel y su restauración. Tal como leíamos en el texto de Romanos capítulo 11, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. La verdad que este texto que acaba de considerar, la verdad que este texto en el griego koiné dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí se establece una afirmación solemne, fíjese,
Dios no retira lo que otorga o da, es decir, las dádivas de la gracia. Estas son irrevocables. Aquí el vocablo griego usado es ametameleta. Ametameleta. Es un adjetivo cuyo significado es irrevocable, es decir, sin arrepentimiento. Lo que nos quiere decir el texto, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios, y en griego dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que nos quiere decir el texto es que Dios no se arrepiente variando el pensamiento y de retirar de esa manera su intención de todo aquello que ha dado o de todo aquello que Él ha prometido. Los dones, las mercedes aquí son los regalos de la gracia. Y junto con los dones está también el llamamiento. Ahí el vocablo usado es klesis. En un sentido distintivo para Israel, el llamamiento es para que sea una nación apartada del mundanal ruido de todas las demás naciones donde se va a conformar Israel. Es decir, su llamamiento es para que sea una nación santa. Este es y será el compromiso divino, el cual en el porvenir escatológicamente se cumplirá. Teniendo todo esto, apreciados hermanos, como un telón de fondo, entonces, les invito a seguir considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio. Para ello, consideraremos la lectura de la última porción de nuestro capítulo 4. Leeremos desde el texto 41 hasta el texto 49. La palabra del Señor dice así: Entonces apartó Moisés 3 ciudades de esta parte del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo por yerro, sin haber tenido enemistad con él desde ayer ni antes de ayer, y que huyendo a una de estas ciudades salvara la vida. A Becer en el desierto, en tierra de la llanura, de los rubenitas, y a Ramot en Galaad, de los galaditas, y a Golán en Basán, de los Manasés. Esta pues es la ley de Moisés, esta pues es la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios y los estatutos y los derechos que Moisés notificó a los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto, de esta parte del Jordán, en el valle delante de Bet-peor, en la tierra de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, al cual hirió Moisés con los hijos de Israel cuando hubieron salido de Egipto y poseyeron su tierra, y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de esta parte del Jordán al nacimiento del sol. Desde Ahorer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y toda la llanura de esta parte del Jordán al oriente, hasta la mar del llano, las vertientes de las aguas abajo del Pisga. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjense, apreciados hermanos, que desde el texto 41 al texto 43 que hemos considerado en nuestra lectura aquí de la última porción del capítulo 4 de nuestro libro de Deuteronomio, tenemos la tercera porción del primer discurso de Moisés. Allí, desde el texto 41 al 43, se describen las ciudades señaladas, es decir, las ciudades de refugio. Aquí se nos ofrece, fíjense, apreciados hermanos, un hermoso despliegue de la gracia de Dios, elevándose, como siempre sucede, sobre la debilidad y caídas humanas. Las 2 y media tribus
al escoger su heredad de este lado del Jordán, es decir, sin atravesar el Jordán, no alcanzarán evidentemente a ocupar la parte adecuada para ellos del Israel de Dios que estaba al otro lado del río de la muerte, del Jordán. Sin embargo, no obstante a ese fracaso de no querer cruzar el Jordán, Dios, en su abundante gracia, no quiso dejar al infortunado homicida sin un refugio en el día de su desgracia. Y aquí tenemos, apreciados hermanos, un pensamiento sublime. Si el hombre no puede ascender a la altura de los pensamientos de Dios, Dios entonces puede descender a las profundidades de la necesidad humana. Volvamos a repetir este pensamiento, apreciados hermanos, porque es sublime. Si el hombre no puede ascender a la altura de los pensamientos de Dios, es Dios entonces el que desciende a nuestras profundidades para poder cubrir nuestra necesidad humana. Qué consuelo, apreciado hermano, qué consuelo hay aquí, apreciado hermano. Anime su corazón ante este pensamiento de lo que Dios es en realidad. Y así lo hizo de una manera bendita en este caso que estamos considerando, en que las 2,5 tribus pudieron tener tantas ciudades de refugio al lado del Jordán, como las 9,5 tribus tuvieron al otro lado del Jordán, es decir, en las tierras de Canaán. Esto era, en verdad, una gracia sobreabundante. Y cuán diferente al modo del obrar humano, ¿verdad? Cuán pobre sería la mera ley o si estableciéramos una justicia legal al respecto. Fíjese que por la vía legal tal vez se le hubiera dicho a esas 2,5 tribus, si vosotros escogéis vuestra heredad más acá de lo designado debidamente, si os contentáis con menos que con Canaán, la tierra de promisión, entonces no esperéis gozar de los privilegios y bendiciones de esta tierra o de aquella tierra. Por lo tanto, las instrucciones de Canaán deben ser a Canaán, reservadas. Luego vuestros homicidas deben atravesar el Jordán, si pueden, y encontrar refugio allí. La ley aplicada por el hombre hubiera hablado en esos términos. Pero fíjese, apreciados hermanos, la gracia de Dios habló de muy diferente modo. Es que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, y sus caminos no son como nuestros caminos. Está escrito allí en el libro de Isaías, ¿verdad? En su capítulo 55. Hubiésemos creído además que un acto de gracia maravillosa sería designar tan solo una ciudad de refugio a estas 2,5 tribus, ¿verdad? Ya que no querían pasar el Jordán a tomar la posición divinamente establecida en la tierra de promisión. Pero nuestro Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o de lo que pedimos. Y así que el distrito más acá del Jordán, comparativamente muy pequeño con respecto a todo lo que es la tierra de Canaán, fue tan completo, el distrito de acá del Jordán fue tan completo en la provisión de la gracia de Dios como lo serían las tribus que pasarían hacia al otro lado del Jordán, hacia la tierra de Canaán. Aquí cabe una pregunta, apreciados hermanos. ¿Prueba esto que las 2,5 tribus hacían bien?
No, por cierto. Lo que prueba es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y que Él obra siempre como Él es, a despecho o a desencanto de todas nuestras debilidades y faltas de cordura. Él obra como Él es, y Él es bueno y para siempre su misericordia, a pesar de nuestras debilidades y las faltas de cordura que tenemos. ¿Pudo Él dejar al pobre homicida sin un lugar de refugio en la tierra de Galaad, porque Galaad no era Canaán? No, por cierto, de ninguna manera. Esto no sería digno de aquel que dice, cercana está mi justicia. Dios, en su gracia y amor, tuvo el cuidado de poner la ciudad de refugio al alcance de lo más cercana al homicida. Dios tuvo el cuidado, la previsión de poner una ciudad de refugio cercana al homicida, aquel que había caído en desgracia. Hizo que su rica y preciosa gracia se derramara y alcanzara al necesitado allí donde se encontraba, o allí donde se encontrara. Y saben, apreciados hermanos, así también actúa Dios en el día de hoy. En nuestros días puso al alcance de todos los seres humanos la obra de redención, hecha allí en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. ¿Quieren oír sus palabras? De ese alcance, de ese refugio que Él ha puesto en el día de hoy para todos los seres humanos. Oigamos sus palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal es el proceder de nuestro Dios. Sea bendito su nombre para siempre y por los siglos de los siglos. Amén, diríamos. Fíjese que, apreciados hermanos, entonces, dentro de los textos que estamos considerando, desde el 41 al 43 de nuestro capítulo 4, aquí termina este primer discurso maravilloso de Moisés. El espíritu de divinidad se complace en trazar los límites del pueblo y en detenerse en las más minuciosas detalles relacionados con su historia. Él toma un amoroso y viviente interés en todo cuanto les afecta. Él toma un interés personal con respecto a todo lo que le afecta a la nación de Israel, en sus conflictos, en sus victorias, en sus posesiones, en sus necesidades. Todo cuanto hace referencia a ellos está expuesto con una minuciosidad en la escritura inspirada, que por su gracia conmovedora y condescendiente llena el alma de admiración, de amor y de alabanza. El nombre de Él sea adorado y alabado. Pero el hombre en su despreciable arrogancia piensa que está muy, muy por debajo de su dignidad descender a los minuciosos detalles en su conveniencia. Pero nuestro Dios no actúa de esa manera. Nuestro Dios, aún hasta el día de hoy, cuenta todos los cabellos de nuestra cabeza, recoge nuestras lágrimas
en su redoma, es decir, en su cántaro. Recoge nuestras lágrimas en su redoma, en su cántaro. Y Él tiene en cuenta de todos nuestros cuidados, nuestras penas y nuestras necesidades. Nada hay demasiado pequeño para su amor, así como nada hay demasiado grande para su poder. Concentra sus asuntos con amantes cuidados sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de los que constituyen su pueblo amado. Como si Él tuviera que cuidar tan solo a aquel. En otras palabras, apreciados hermanos, Él tiene un cuidado personalizado de cada uno de nosotros. Y no hay ni una sola circunstancia en la historia de nuestras vidas, día tras día, aunque nos parezcan triviales, que Él no tome de ella un amante interés. Es bueno recordar todas estas cosas, apreciados hermanos, apreciadas hermanas, para nuestra consolación y para también aprender a confiar en Él y hacer uso de una fe más sincera, de su paternal amor y de su cuidado apreciativo y cariñoso que tiene de cada uno de sus hijos. Él nos expresa que echemos sobre Él toda nuestra solicitud, en la seguridad de que Él cuida de nosotros. Él desea que nuestros corazones estuvieran tan libres de cuidado como están nuestras conciencias tan libres de culpa, porque estamos limpios delante de Él por la obra preciosa de Cristo. Permítanme invitarles entonces para poder recordar estos aspectos, allí en Filipenses capítulo 4. Vamos a la epístola del apóstol a Filipenses, la epístola a los Filipenses es un capítulo 4. Y vamos a leer una porción de estos textos para poder recordar, para nuestra consolación y para poder aprender a confiar en Él y tener una fe más sincera de su paternal amor y cuidado que tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. El texto 4, ¿qué dice el texto 4? Vamos a leer del texto 4 al texto 7 o el texto 9. La palabra del Señor dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vamos a volver a repetir este texto tan importante. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. El que habla aquí en forma inspirada es el apóstol Pablo. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, es decir, preocupados, por nada estéis angustiados, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimientos de gracia. ¿Y cuál es el efecto? Y la paz de Dios que sobrepuja, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol, ahora además, hermanos, dice el apóstol, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. He ahí la porción de consuelo y de consolación de la palabra de Dios.
Es de temer a veces, apreciados hermanos, que la gran mayoría de nosotros apenas conozcamos la profundidad real y la significación y el poder de estas palabras inspiradas que hemos leído aquí en la epístola a Filipenses por el divino autor. A veces las leemos, las oímos, pero no nos apropiamos de ellas, no las digerimos, no las ponemos en práctica. Y debemos confesar cuán poco profundizamos en la bendita verdad de que nuestro Padre Celestial está interesado en todos nuestros pequeños cuidados y pesares. Y que además podemos contar con Él. Es decir, podemos acudir a Él en todas nuestras pequeñas necesidades y dificultades. Muchas veces creemos que tales cosas escapan al conocimiento del Altísimo, el Todopoderoso, que habita en la eternidad y se sienta sobre el círculo de la tierra. Pero este es un gran error, apreciados hermanos. Un grave error que nos roba incalculables bendiciones en nuestra vida diaria. Todas las cosas son sencillas para aquel que sustenta el vasto universo por la palabra de su potencia y toma cuenta al gorrión que cae. La Escritura expresa, no sin razón, ¿hay algo difícil para Yahvé? No, por cierto. ¿Le es tan fácil crear un mundo como proporcionar el alimento a una pobre viuda? La grandeza de su poder, la majestuosidad moral de su gobierno, la minuciosidad de sus cuidados, todas estas cosas atraen por igual el latir de nuestro corazón y podemos entonces apreciar de Él con admiración y adoración y poder adorar y agradecer y alabar en nuestros corazones. Los textos que hemos considerado desde el texto 44 al 49 en nuestro estudio de Deuteronomio, la última porción de nuestro capítulo 4, fíjense que estos son textos de una recapitulación redaccional de este primer discurso de Moisés al pueblo de Israel. Pero también puede tomarse como una introducción al segundo discurso que va a dar desde el capítulo 5 en adelante Moisés al pueblo de Israel. Bueno, se mire como se mire, ya sea una introducción redaccional o como una introducción, el carácter redaccional es evidente y sirve de puente entre estos dos discursos que se están considerando. Recordemos el texto 44, el cual dice, esta pues es la ley que Moisés propuso delante de los hijos de Israel. Así reza el texto 44. Aquí señala, esta es la ley que expuso Moisés a los israelitas. Por supuesto que aquí el vocablo ley en hebraico es Torá, pero está traducido más como una instrucción que sirve para designar el conjunto de la legislación que está expresada en el texto 45. ¿Y cuál es ese conjunto de legislación? Son los testimonios, los estatutos y los derechos que Moisés notificó a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. El término estatutos se vuelve a repetir, fíjese que en Deuteronomio capítulo 6, en el texto 17 y el 20, lo veremos más adelante. Como también es muy frecuente que aparezca este término, los estatutos, en el Salmo 119, fíjese, donde allí se expresan los estatutos, declaraciones y testimonios, es decir, las solemnes declaraciones de la voluntad divina.
La verdad es que el término estatuto, utilizado aquí en singular, lo encontramos como testimonio en el capítulo, en el libro de Éxodo, en su capítulo 25, el texto 16, fíjese, allí cuando se habla del arca del pacto, y designa de esa manera el testimonio, se refiere de esa manera a las tablas de la ley, es decir, el decálogo. Ahora los textos 46 al 49 de esta última porción de nuestro capítulo 4 sitúan especial y temporalmente la entrega de la ley, poniendo en conexión a esta la posesión de la tierra que posteriormente Israel tomará al pasar el Jordán. Es decir, la ley dictada por Moisés al otro lado del Jordán a la salida de Egipto junto a Bet Peor tras derrotar a los dos reyes amorreos. Y aquí termina el capítulo 4 y el primer discurso de Moisés. Este capítulo es de importancia, fíjese, porque resume los grandes temas teológicos del libro de Deuteronomio. Es decir, resume la alianza de Yahvé con Israel. Esa alianza fue en Joreb tras libertarlo de Egipto. Resume, Israel ahora pasa a ser el pueblo de su heredad, es decir, Israel viene a ser la heredad de Dios. Resume el contenido de sus preceptos y se llama a Israel a oír su voz y a obedecer sus preceptos, manifestando allí la prohibición de hacer imágenes y esculturas. Se llama al cumplimiento de la ley en conexión a la posición de la tierra de promisión, la cual pasarían a tomar. Y la promesa que Yahvé nunca, nunca olvidará a su pueblo en fidelidad de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Y así como en el día de hoy, Dios nunca olvidará a la iglesia ni a los hijos que componen ese cuerpo donde Cristo es la cabeza. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y continuaremos con nuestro estudio del libro de Deuteronomio, donde consideraremos el segundo discurso de Moisés a partir del capítulo número 5 de nuestro libro. Muchas gracias por vuestra atención.